Bienvenidos y bien hallados los que veníamos con ganas también de juntarnos, aunque sea difícil, y supongo que tenemos como emociones encontradas, ¿no? En buena parte, porque por una parte venimos con ilusión, pero por otra parte venimos como un poco asustados. Yo percibo un cierto clima de tensión, algo se palpa en el ambiente, ¿no? Y supongo que todos estamos un poco así. Yo tenía sensaciones agridulces esta tarde, pero creo que merece la pena lo que estamos haciendo, siempre merece la pena reunirnos, aunque sea en la distancia. Hoy tenemos la bendición, el privilegio de poderlo hacer juntos, hacerlo de una manera más cercana, aunque, ya digo, con ese sabor agridulce también de esos 2 metros o 1,5 metros de distancia entre sillas, no podernos sentar juntos ni los convivientes, no pasa nada. Lo grande de todo esto que estamos haciendo es que está por encima de todas esas cosas. Así que me gustaría animaros a que podáis, de alguna manera, en este ratito que vamos a estar juntos, centrar toda vuestra atención, dejando las cosas que nos agobian y que nos inquietan fuera, traerlo ahora mismo al momento en el que estamos, ese nivel de atención que necesitamos para que de alguna forma también lo que vamos a escuchar en esta tarde sea Dios hablándonos, sea retándonos a cada uno en aquello que necesitamos ser retados o desafiados, también animados. Pareciera que hablar de trabajo, que vamos a seguir hablando de trabajo hoy, podría ser algo como un poco frío, ¿no? Mira que fastidiarme la tarde del domingo hablando de trabajo cuando todavía me quedan unas horas para el lunes, podría pensar alguno. Pero todo lo contrario, porque justamente ahora que estamos empezando de nuevo esta etapa en Icono, nos toca trabajar más que nunca. No en nuestras fuerzas, decíamos el otro día, vamos a intentar hacerlo para mostrar el carácter de Dios a pesar de las dificultades, de lo difícil que es hacer eso cuando estamos agotados, destrozados, algunos por el camino ya muy deshechos, con la incertidumbre en nuestras espaldas constantemente, pero con la ilusión, que no es una ilusión que sentimos de manera muy, diría, histriónica, no la notamos así como muy a flor de piel, es fácil tener ilusión cuando todo se ve sencillo alrededor, ¿verdad? Pero esto es también el gozo en medio de la dificultad. Si fuera porque las circunstancias son fáciles, entonces no sería el gozo sobrenatural del que nos nutrimos cuando estamos agarrados del Señor en medio de todo lo que está pasando. Así que vamos a retomar la serie que empezamos la semana pasada. Si recordáis, estábamos hablando de esa idea de que yo no soy la excepción, ni yo ni nadie. Vamos a estar hablando de trabajo, vamos a estar hablando de relaciones, también de finanzas, porque son asuntos muy prácticos que nos ocupan, y nos ocupan de lunes a domingo, pero que muchas veces hemos sacado del contexto de la Iglesia como si fueran aspectos que a Dios no le interesan. Y el otro día decíamos justamente todo lo contrario. Dios está interesado en cada aspecto del ser humano. Él no abandona la esfera del trabajo simplemente porque no se produce en domingo, que por cierto, los que llevamos aquí desde las 4 de la tarde hemos trabajado y aunque no sea remunerado, el Señor nos remunera de otras muchas maneras. Todo eso habla de alguna forma también de que tenemos su esencia, tenemos sus manos de alguna manera acompañándonos también en medio de todo esto y queremos ver el fruto de ese trabajo desarrollándose semana a semana. Quizá tengamos que estar confinados dentro de unas semanas, no lo sabemos, pero estemos en casa o estemos aquí poniendo la ilusión necesaria, incluso de manera contranatural a lo que sentimos ahora mismo, porque es el Señor el que nos sostiene con sus alas, como decía la canción. Así que yo no soy la excepción, es el tema que estamos abordando de manera general. Vamos a estar hablando, digamos, no de proverbios solamente, aunque muchos de esos elementos, principios universales acerca de esos 3 temas, los vamos a encontrar en el libro de Proverbios. El otro día mencionaba también Eclesiastés. No sé si habéis tenido oportunidad de leer algo de eso durante la semana. Tenéis la oportunidad de hacerlo durante estas próximas y tenéis la posibilidad de escuchar en la página web, en icono.online, la conversación del otro día, si no la habéis podido oír. Creo que merece la pena conectar
las dos conversaciones, entre otras cosas porque decíamos que vamos a estar tratando 3 aspectos del trabajo. El primero lo veíamos la semana pasada, hablábamos de que necesitábamos nueva visión para el trabajo, entender el trabajo de una manera más amplia, no solamente como algo remunerado, y animaba a toda persona a que no se saliera de la conversación si es que estaba desempleado, o si es que era estudiante, o si es que estaba pensando de cambiar de trabajo. No, todos en medio de esto necesitamos recuperar una visión bíblica del trabajo, pero hoy íbamos a hablar de otros 2 aspectos que ahora mismo mencionaré en un momentito y que ya el otro día os medio adelantaba. Quiero recuperar el libro de Proverbios, como digo, y una de las muchas referencias que podéis encontraros acerca del trabajo, por ejemplo, decía algo así. Lo voy a leer en una nueva versión internacional peninsular, no es la que tenemos la mayoría más escuchada, pero creo que os va a gustar el tono de esta versión, yo la estoy disfrutando mucho últimamente. Dice: anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne, con todo en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. El libro de Proverbios, como el de Eclesiastés, con 2 visiones distintas, una más optimista, más realista, la otra realista también, pero mucho más pesimista también, nos hablan de una manera muy directa acerca de principios universales. Y simplemente os he mencionado algunos versículos que encontramos en el capítulo 6, podréis encontrar otros muchísimos más, pero de alguna manera nos hablan de esos 3 principios universales que la semana pasada medio adelantábamos. Hoy vamos a profundizar en ellos también desde una perspectiva distinta. El primero de ellos, si recordáis, tenía que ver con hacer las cosas a la manera de Dios. No tenemos un Dios perezoso, tenemos un Dios que descansa, sin duda, pero que no utiliza el descanso como la excusa para eludir su responsabilidad. No tenemos un Dios que creó nuestro mundo, nos creó a nosotros y luego se dedica a descansar el resto del tiempo. Tenemos un Dios que sigue trabajando y que además ha decidido contar con nosotros en su equipo para que sigamos trabajando también por un reino del que ya somos parte, aunque no lo disfrutamos del todo aquí. En segundo lugar, decíamos, en las fuerzas de Dios, intentando de alguna manera no en nuestras propias fuerzas, que por cierto ahora mismo en el nivel de agotamiento que estamos están bajo mínimos también, sino anclándonos en que tenemos el Dios que gobierna el universo y que también gobierna el coronavirus y que está permitiendo determinadas situaciones que no sabemos muy bien por qué, pero ahí están. Y nosotros podemos pensar que somos la excepción, que quizá en nuestros trabajos es muy difícil hacer esto, que es muy difícil que podamos mostrar del carácter de Dios en nuestra actividad. Algunos podréis decir, si yo ni siquiera salgo de mi casa, o si yo ni siquiera tengo trabajo remunerado, o qué voy a hacer yo, por ejemplo, si lo que estoy ahora es de exámenes. Y fijaros, podemos hacer incluso un examen a la manera de Dios, con excelencia. Podemos hacerlo en sus fuerzas, por supuesto poniendo también lo que tenemos que hacer responsablemente, que es estudiar, pero además, en tercer lugar, para la gloria de Dios. Ojalá fuéramos en cada lugar en el que estamos desarrollando nuestra profesión los mejores, los que destacan no para gloria nuestra, sino para que el Señor sea reflejado en nuestro trabajo. Decíamos el otro día que no hay desempleados en el reino de los cielos y que como mínimo somos diplomáticos, somos embajadores del reino que representamos. Así que he querido de alguna manera, para los que quizá no pudisteis estar en la conversación anterior, recopilar un poquito de esto y aprovecho para recordaros los 2 asuntos, y voy a pedirle a Dani que nos pueda pasar la pantalla para que podamos ver los 2 temas de los que vamos a estar hablando hoy. Misión y tensión. Si el otro día hablábamos de visión en el trabajo, que por cierto no es solamente cambiar nuestra perspectiva del trabajo, sino que el trabajo también nos cambia acerca de la perspectiva que podemos tener de Dios en medio de todo esto. Vamos a hablar de misión, porque si somos realmente cristianos, en cuanto salimos de estas puertas y nos integramos en el mundo en el que vivimos, en nuestras casas, en nuestros puestos de trabajo, incluso teletrabajando,
Se supone que allí somos luz. Se supone que en esos lugares somos sal. Y tendríamos que plantearnos que entonces, en cada lugar en el que estamos rodeados de personas que no conocen a Jesús, que no conocen de la belleza de Dios, estamos siendo sal, estamos siendo misioneros en el lugar donde estamos. Sin embargo, es muy complicado esto, porque es difícil. Vamos a duras penas a trabajar, resolvemos las cosas que tenemos por delante, las tareas con más o menos facilidad, dependiendo de lo duchos que estemos en las habilidades que requieren nuestro trabajo, pero tantas veces esto es terriblemente complicado. Y pasa otra cosa, y por eso el elemento de tensión. En el momento que nosotros llegamos a un lugar y pretendemos ser luz, y lo somos sin pretenderlo a un cierto nivel, la gente sabe que somos cristianos, por supuesto nos observa, y yo creo que deberíamos por eso siempre, como digo, estar a la altura de la misión y del reino que representamos, pero por esa misma razón estamos en un campo de batalla. No hay misión sin tensión. Llegamos al lugar donde se pelean las cosas. El domingo, incluso en un entorno como este, complicado, es fácil ser cristiano. Donde es difícil ser cristiano es ahí fuera. Es cada uno en su puesto de trabajo, teniendo que estar a la altura del que le rescató y del que le encargó la tarea de ser embajador, representante. Se arriesgó Jesús con nosotros al encargarnos ser representantes de su reino, pero lo tenía muy claro. Diseña una iglesia para su misión, que de lunes a sábado, de lunes a domingo, incluso algunos, porque las cosas no van a mejor en ese sentido, estamos allí en medio, entremezclados con otras personas que necesitan a Jesús urgentemente en sus vidas. Y la herramienta y el vehículo que tenemos en nuestras manos para mostrar de la belleza de Jesús es precisamente nuestro puesto de trabajo. A la par que intentamos que avance el reino, también avanzan las tinieblas. El otro lado, por cierto, es un trabajador hiperactivo, bastante más que nosotros, debo decir. Y en ese sentido, o somos muy intencionales, como digo, y muy realistas, o vamos a ir como auténticos ingenuos, con una actitud bastante naif, que sabemos que nos va a durar bien poco, porque efectivamente quien ha estado en un puesto laboral de ese tipo, en el que nos ponen las cosas difíciles, saben que la cosa no es nada fácil. Mantenernos ahí es complicado. Quiero poner delante de vosotros, y lo vais a ver en la pantalla, una frase que me impactaba estos días en un libro que os recomiendo encarecidamente. Se llama Imagina Iglesia. Voy a recomendar algún que otro libro más hoy. Me encanta esta frase porque, fijaros lo que dice, la vida diaria de las personas es el lugar donde Dios trabaja. Y no es casualidad, precisamente, que se hable de algo así que tiene que ver con el trabajo en un libro que habla precisamente de la Iglesia. Así que quiero mencionaros dos tipos de iglesia y espero que seamos de los dos tipos de iglesia, especialmente de hoy en adelante. Lo vais a ver ahora mismo. En primer lugar, vais a poder ver que somos iglesia reunida. Lo estamos siendo hoy de una manera un poco más especial. En las semanas anteriores lo hemos sido como a duras penas, ¿no? Como mucho, pues a ratos los que podíamos reunirnos en algún iconogrupo, en presencial, con Zoom y bueno, un poco de aquella forma, ¿no? Nos servía incluso el chat en directo para ser un poco más iglesia reunida, aunque no estábamos pudiendo vernos así como nos vemos hoy. Y me gustaría que no subestimemos lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy con lo que está pasando fuera es un milagro. Nos recuerdo que la última vez que intentamos reunirnos en presencial, qué coincidencia, justamente había un rebrote de lo que fue la segunda ola. Ahora no sé si estamos en la tercera, la cuarta o la quinta, yo he perdido la cuenta ya. Pero se están moviendo cosas y no es el momento de que nos distraigamos, no es el momento de que abandonemos, es el momento de recordarnos, como se recuerda en ese caso a la hormiga, que lejos de ser perezosa,
lejos de desanimarse. Aunque sabe que el invierno todavía está lejos, en un sentido ella trabaja y trabaja de manera constante y sistemática. Nosotros estamos en un largo invierno ya, son 10 meses en los que estamos viviendo esto, pero seguimos siendo iglesia reunida. Hoy podemos celebrarlo de una manera especial y luego, a partir de ahora, somos iglesia allá donde vamos, lo decimos siempre en la visión de Icono, iglesia esparcida. Y a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Os lo muestro de una manera distinta. Vamos a ver esta imagen. Mirad, esto está fenómeno, ¿vale? Sabéis, en un partido de baloncesto, todos alrededor del entrenador, de vez en cuando, para revisar la estrategia de juego. Ahora, así no se ganan los partidos. Así no se juega el partido. Esto te puede ayudar, en cierto sentido estratégico, para el partido. Esto es lo que hemos estado echando muchísimo de menos en un sentido. Pero mirad, no se nos olvide, durante estos 10 meses, si lo hemos hecho como debemos, hemos sido iglesia esparcida. Y lo seguimos siendo, porque el partido, fijaros, se juega así. Se juega entremezclados con el otro equipo. Entremezclados con aquellos que necesitan conocer de Jesús urgentemente. Esto es misión. Y lo otro es lo que estamos haciendo ahora de alguna manera. Por supuesto, edificarnos, apoyarnos, aunque estemos desanimados, aunque estemos desalentados. No siempre el entrenador está precisamente feliz en ese ratito de conversación con sus jugadores, ni los jugadores, sobre todo cuando ven el contador tal y como está, que tantas veces es tan deprimente. Pero nos toca jugar un partido que no se ha detenido a pesar de la pandemia y que se juega más duro y más difícil que nunca. Fijaros, quiero dejaros con esta visión. Si no somos iglesia esparcida, no estamos salando. ¿De qué sirve tener 8 kilos de sal en una despensa si no la utilizamos cuando llega el momento? Y el trabajo es el lugar de la iglesia esparcida. ¿Qué es trabajo? Decíamos el otro día, es mucho más que remuneración. Hay una frase que me gusta mucho, la mencionan en este libro, es un libro de Paul Stevens que se llama El trabajo importa en la Biblia. Tiene parte 1, 2 y 3, son libros súper pequeñitos de publicaciones Andamio, estoy en ello ahora, estoy leyéndolo. Desde la primera línea es increíble poder entresacar. Y esa definición del trabajo, dice, es toda energía que se invierte en un propósito. Da igual si es hacer la cama, la puedes hacer bien, la puedes hacer para la gloria de Dios y la puedes hacer ni siquiera en tus fuerzas, sino en las de Él, por muy sencilla que parezca la tarea. Que se lo digan a alguien que esté ahora en coronavirus, si puede o no hacer la cama fácilmente, ¿verdad? Hasta las cosas más sencillas, mirad, levantarse por la mañana, coger un teléfono, leer algo, todo eso en las fuerzas de Dios. Respiramos porque Él nos lo permite. Hablábamos la semana pasada en un texto de Mateo, precisamente, que vamos a ver. Era el texto que os trasladaba para acompañar esa idea de hacer todo para la gloria de Dios. Fijaros que decía, así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos, los demás, los que están ahí fuera, los que necesitan a Cristo, puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Ese era el texto. Pero mirad, hoy os traigo 2 versículos anteriores, justamente 2. Del 13 al 15, que vais a poder ver ahora. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vosotros sois la sal del mundo. Si como iglesia no estamos haciendo nuestro papel, la gran pregunta es, ¿y qué hacemos aquí? Y quizás algo que nos tenemos que plantear. Retomamos desde luego la iglesia reunida, pero lo importante es la iglesia esparcida. Es como se pelean las cosas, es como se pelean las batallas del reino, es como se juega el partido. Y sigue diciendo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. A que lo del cajón no sonaba mucho a las versiones Reina Valera que tenemos ahí tan guardadas a fuego. Me gusta mucho esta versión, es la que os leía antes, la peninsular. Por el contrario, se pone sobre la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa.
Esto es lo que tenemos ahora por delante, Icono. Sé que nuestras fuerzas están al mínimo, pero os presento un modelo que creo que nos puede ayudar a ver esto con un poco más de claridad. Es el que vais a tener ahí. Vais a decir, ¿esto qué es? El modelo 10-110. Tenemos que plantearlo de la siguiente manera. Vamos a hacer números. 168 horas a la semana, de las cuales vamos a quitar unas 48 que dormimos. Vamos a quedarnos con 120. En el mejor de los casos, muchas veces, a no ser que seas el pastor de la iglesia, dedicas, ¿qué? 10 horas activas a lo que se hace en la iglesia reunida. Pero mirad, tenemos la posibilidad de que las otras 110 son iglesia esparcida, unas 2000 horas al año de influencia positiva, sistemática, cuando está bien planteada en nuestros puestos de trabajo. A que se ve más claro. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros empleáramos las 10 horas que dedicamos a ser iglesia reunida a programar, orientar estratégicamente esas otras 110 horas que el Señor nos pone por delante para ser los mejores estudiantes, los mejores profesionales, las mejores amas de casa? Hacerlo para su gloria, hacerlo según su carácter, hacerlo en sus fuerzas. ¿Os imagináis la revolución que eso significa? Igual tenemos que plantearnos ciertos cambios. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a ciertos cambios? Porque si no, entonces lo que estamos haciendo es jugar a las iglesias y ponernos cómodos. Hoy estamos trabajando, aunque no nos lo parezca, y estamos trabajando por lo que vamos a hacer mañana y el martes y el miércoles y el jueves. Y tenemos la posibilidad desde hoy de hacer 10 horas excelentes para que sean 110 horas fuera de serie. Pero además de ese modelo 10-110, como digo, vamos a plantearlo un poquito más en práctico, vamos a aterrizarlo. La iglesia y la gente fuera son personas que tienen detrás situaciones que, si no conocemos, difícilmente podemos conocer sus necesidades y, por tanto, tampoco les podemos proponer soluciones. Jesús es la respuesta, ya, pero ¿cuál es la pregunta? Si nosotros no conocemos las necesidades de la gente de la calle, ¿qué vamos a estar cubriendo? Nosotros mismos, siendo iglesia, no tenemos ni idea, perdonadme, de cuáles son las luchas que cada uno de nosotros enfrentamos en esas 110 horas fuera de trabajo. Y diré, bueno, nadie trabaja 110 horas a la semana. Si hemos incluido toda energía con un propósito en esa idea, sí. Cuando hacemos la comida en casa, cuando recogemos la cama, cuando preparamos la mochila del día siguiente, estamos trabajando. Yo no sé exactamente cuáles son para cada uno de vosotros las situaciones y los retos que plantean vuestros entornos de trabajo. Y a lo mejor una de las cosas que tiene que empezar a pasar también en los iconogrupos es que nos obliguemos, y ahí digo, ¿estamos dispuestos al cambio? A preguntarnos, oye, en tu puesto de trabajo, en lo que tú haces a lo largo de la semana, ¿con qué personas tratas? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué soluciones podríamos presentarles de una manera natural desde el Evangelio? Porque Jesús da respuesta a esas soluciones. Ese es el Evangelio. Buenas noticias. Hay soluciones. Pero tú mismo, oye, ¿qué necesitas de parte de Icono? ¿Qué necesitas de parte nuestra, el resto del iconogrupo, para poderte ayudar a ser misionero en tu lugar de trabajo, a hacer misión allí donde estás, a ser iglesia y no solo venir a la iglesia? Y corremos, digo, el riesgo, ahora que volvemos a lo presencial, de distorsionar, como hemos podido correr riesgo durante todo este tiempo de pensar que no estábamos siendo iglesia o no estábamos siendo iglesia esparcida. Así que voy a proponeros dos modelos muy básicos para esos elementos más aterrizados. El primero es el que tenéis aquí. Porque somos cristianos, vamos a los lugares donde se nos lleva durante la semana y allí nos encarnamos, que es lo que hace Dios en Jesús, sin asimilarnos, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Bien? No se trata de hacer todo lo que la gente de fuera hace para caer mejor, para ser más aceptados en nuestros entornos de trabajo, no. Pero vamos allí y nos encarnamos, olvidamos esa idea de gueto que a veces tenemos los cristianos, porque como estamos muy cómodos como iglesia reunida, fuera nos sentimos como que no hay calidez, y efectivamente es un lugar hostil, estamos en fuego cruzado. Pero ese es un lugar para tocar las necesidades de las personas y mostrarles las soluciones que Jesús da.
Y otro segundo modelo, también en 3 puntos. Vais a decir, ¿qué es eso? Se han equivocado. Le he robado con permiso a mi tío, Eliseo Casal. Esta metáfora me encantó escucharla en una charla que él dio hace poco, hablando de si nosotros como discípulos de Jesús somos uno de estos 3 animalitos cuando somos iglesia esparcida. Puede ser que seamos como caracoles, vamos a nuestros puestos, hacemos nuestras tareas, más bien refugiados para no contaminarnos, para mantenernos más o menos. Quizá otros hacen como el camaleón, se disfrazan y nadie diría que son cristianos, metámonos todos y salves el que pueda. O quizás somos como abejas, que se dedican a polinizar el lugar donde están y a fertilizarlo. 3 animales, 3 formas muy sencillas de plantearnos el trabajo, esa energía invertida para un propósito en el momento en que salgamos por esa puerta. Ahora, hablamos de tensión. ¿Me dejáis que os lea unos versículos del mismo capítulo 6 de Proverbios? Fijaros, dice, capítulo 6, versículo 16. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. ¿No pasan estas cosas en el contexto del trabajo? A lo mejor no es sangre literal, pero corre sangre en las oficinas, ¿sí o no? Y en nuestras familias a veces. Y hay difamación y malos rollos y situaciones, y más ahora, tal y como está la situación en lo laboral, por ejemplo. Pero más aún, ¿queréis escuchar algunas historias en las que vamos a estar hablando de tensión? Y os voy a pedir que seáis muy intencionales en buscar 2 elementos que van a aparecer en cada una de estas historias, que son estos que vais a ver aquí. Prueba y tentación. En el momento que nosotros empezamos a hacer misión, se lía parda. Por varias razones. Os leo simplemente algunas historias que me parecen representativas y vosotros me vais a decir si veis o no veis ahí prueba y tentación, ¿vale? Caso número 1. Os voy a hablar de María. Dice, María está pasando una mala temporada en su casa. Lo está pasando mal con su marido, la casa le parece que se le cae encima. Cada vez, de hecho, retarda más su llegada al hogar y pasa más tiempo en la oficina. Tal y como ella lo expresa, el trabajo se está convirtiendo en su refugio, palabras literales. Allí puede olvidarse de su casa, se ríe, está procurando quedar con sus compañeros fuera del trabajo. Las amistades con estos compañeros ahora son, por cierto, lo más importante, sobre todo con un amigo que la entiende, dice ella, que sabe perfectamente por lo que está pasando. Su recomendación es que intente ser feliz, que corte con todo aquello que se lo impida y que no se preocupe por nada. Caso número 1. Bien, caso número 2. Alfredo es un privilegiado. Trabaja en una oficina casi sin supervisión. Puede entrar y salir cuando quiere sin tener que dar prácticamente ninguna explicación. Maneja las llaves de todos los espacios, tiene acceso a materiales, a máquinas y en el último tiempo reconoce que se ha dedicado mucho a las redes sociales porque le ayuda a que se le pase el tiempo mucho antes allí. Su trabajo no le compensa demasiado, es más bien mecánico, automático y de hecho no es lo que hubiera escogido para hacer, pero le da dinero. Tercer caso. Ángela lleva mucho tiempo esperando para poder promocionar en su empresa. Durante el tiempo que lleva allí no ha podido nunca renegociar sus condiciones de trabajo, pero ahora le han ofrecido un puesto de nueva creación, que superaría con creces sus ingresos económicos. Eso sí, el problema es que le crea algunos problemillas éticos, porque su puesto implica un pequeño cierto espionaje respecto a los que han sido hasta ahora sus compañeros. Después de pensarlo mucho, cree que lo va a poder manejar, es decir, piensa que ella es la excepción y que le compensa intentarlo. Cuarto caso. Juan ha perdido hace unos meses su trabajo.
Ciertamente no era el trabajo de su vida, estaba deseando dejarlo, pero las cuestiones económicas no se lo permitían. Ahora, sin embargo, le han despedido, ha decidido disfrutar los 2 años que cobrará el paro y así amortiza, dice él, todos los años trabajados, porque bastante hace él ya por el país y es hora de que el Estado haga algo por él también. En el último tiempo, en su puesto de trabajo, reconoce que iba por ir, que procuraba que se le viera lo menos posible y sacar el máximo provecho de estar allí. Estoy hablando de gente creyente en todo caso. Quinto y último caso, me machacan en la empresa. Esa es la queja de José. Nos llevan a látigo, dice, si hoy saco 5 palés, mañana quieren 7. No podemos ir al servicio hasta que llegue un suplente, en ocasiones hasta 15 minutos de espera después. Nos cambian de puesto sin previo aviso. Entras como envasador y te terminan poniendo a limpiar el suelo para ahorrarse a alguien de limpieza. ¿Nos hemos quejado? Pero nadie hace nada al respecto. Y estamos empezando a tener problemas serios entre compañeros porque nos ponen a competir entre turnos. Entre nosotros nos estamos perjudicando. Tenemos que diferenciar entre esos dos conceptos, prueba y tentación. Yo no voy a poder entrar, por amor al tiempo, pero os animo a que podáis echar un vistazo a Santiago, por ejemplo, a la epístola de Santiago, donde vais a poder examinar con cierto detenimiento esa diferencia entre lo que significa ser probados. Por ejemplo, en nuestros lugares de trabajo he escogido situaciones de empresa, ¿vale? Lo podríamos aplicar a cualquier otro ámbito. Y habéis visto que algunos de los trabajadores están sufriendo, lo están pasando mal, tienen dificultades. Podríamos estar hablando de situaciones de acoso laboral, situaciones en las que, como estamos viviendo en medio de la pandemia, se están reduciendo más y más los derechos de los trabajadores. Algunas de estas cosas parecen, desde luego, un camino sin retorno. Pero no sé si distinguimos completamente esa idea de prueba y de tentación. La prueba tiene sobre todo que ver con dificultades que Dios permite para generar algo mejor, bueno en nosotros. Por ejemplo, paciencia. Por ejemplo, mayor dependencia de Él. Pero muchas veces hemos dicho, el trabajo también influye en nuestra visión y podemos en medio de esos momentos torcer la imagen que tenemos de Dios, pensar que nos ha abandonado, ¿dónde está Dios en medio de esto, en lo que estoy viviendo? Vale. Hay otros momentos en los que la prueba, y esto pasa específicamente porque somos cristianos, tiene que ver con ponernos, valga la repetición, a prueba en nuestras convicciones. Le pasó a Mardoqueo, sin ir más lejos. Sabiendo que era judío, aquellos de alrededor que veían que él no se arrodillaba ni le rendía pleitesía a Amán, deciden ponerle a prueba, a ver si se sigue manteniendo, porque sabían por qué razones no se arrodillaba. ¿Nunca os habéis sentido en vuestros puestos de trabajo, en vuestros lugares de desarrollo laboral o en el ejercicio de lo que hacéis cada día, alrededor teniendo personas que, bueno, nos ningunean por el hecho de ser cristianos, poniéndonos a prueba? Pero ¿qué pasa con la tentación? En los casos que os he leído, habéis podido seguramente determinar o identificar varias pruebas, ¿no? Cuando leía el caso, por ejemplo, de María y ese amigo que, curiosamente, seguramente sin malas intenciones, le decía que te entiendo perfectamente, tú sé feliz, todo aquello que te lo impida, quítalo de en medio. Esto suena como muy de ahora, ¿no? Donde el corazón te mande. Follow your heart, ¿no? ¿Vemos la tentación ahí? La tentación de hacer las cosas no según el carácter de Dios, no en las fuerzas de Dios y, desde luego, no para la gloria de Dios. Sin embargo, hay salida, y esta es una de los mensajes más contundentes que encontramos en la Biblia cuando examinamos lo que significa la prueba y lo que significa la tentación en el contexto de trabajo. Quiero poneros delante de vosotros dos paradigmas, dos personajes que son paradigmas contrapuestos en cómo han gestionado esto, por ejemplo, en sus puestos, en sus lugares de desarrollo, de trabajo. No sé cuántos recordáis la historia de José. Os animo a leer Génesis 39 a lo largo de la semana. Y os vais a encontrar ahí cómo gestionó José, trabajando en casa de Potifar, algunas situaciones bastante feas que se dan en esa situación, en ese entorno. Y el otro paradigma, por ejemplo, es Sansón. Situaciones relativamente similares en las que, por ejemplo, la tentación que había era una tentación sexual,
Pero hay diferencias muy, muy enormes. Lo vais a poder encontrar en Jueces, el relato de Sansón, del 14 al 16. En esos dos paradigmas vais a daros cuenta no solamente de que cómo enfocamos nuestro trabajo marca radicalmente el momento presente. De hecho, José termina en la cárcel por rechazar las insinuaciones de la mujer de Potifar. Pero es que a medio o largo plazo, ver el paradigma de Sansón es terrible. Sansón maneja mal ese asunto de la prueba y la tentación y termina como termina. Y sí, en algún momento recompone su relación con Dios. Y bueno, ahí lo tenemos reconocido como alguien que efectivamente se finalmente alineó. No pasa con Salomón, por ejemplo, al que no tenemos ahí en ese recorrido de los héroes de la fe que tenemos en Hebreos número 11. Qué curioso, ¿no? Quizá el camino ascendente que llevó el uno y el descendente que llevó el segundo. Pero si examinamos esos dos paradigmas, nos va a dar muchas pistas, porque lo que nos dice también Santiago es: tenemos opciones. Ante la prueba podemos decidir si lo peleamos con el Señor de nuestro lado o lo peleamos por nuestra parte. Ante la tentación no se nos está sometiendo a nada para lo cual no se nos dé también una salida. Podemos escoger pelearlo en nuestras fuerzas, nos saldrá mal, solemos pensar que somos la excepción, no lo somos, pero a veces nos cuesta reconocerlo sin tener que estrellarnos primero. ¿Qué pruebas tienes tú en el lugar donde desarrollas tus tareas y tus funciones durante la semana? A lo mejor tenemos en esta nueva etapa de icono que ser especialmente intencionales en los iconogrupos, por ejemplo, pero no solo, en conocer los testimonios de cada persona, lo que hacemos. No sé en lo que trabajáis cada uno, quizá vosotros tampoco conocéis mis luchas, ni cuáles son nuestras tentaciones, conviene que las conozcamos. La tentación casi siempre nos lleva hacia donde nuestra intención querría ir. Por eso somos responsables, porque en el fondo hacemos lo que queríamos hacer. Lo difícil es hacer aquello que glorifica a Dios. Así que esa puede ser una gran pregunta. Ante la duda, ¿cómo puedo mostrar el carácter de Dios? Y con esto voy a terminar. Quiero que veamos esos 3 puntos de nuevo. ¿Cómo puedo hacer frente a esa prueba y también a la tentación, teniendo en cuenta el carácter de Dios y que se supone en esa nueva identidad que hemos recibido, tenemos la mente de Cristo? Y llevamos a Jesús allí donde quiera que vayamos. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, nuestra manera de expresarnos, mostramos algo de ese carácter de Dios. Estamos, en definitiva, alineados verticalmente, por eso os recordaba el otro día, lo asociaba con arriba. ¿Amamos a Dios completamente? Como para, a pesar de lo que nos apetecería y a pesar de nuestras fuerzas, poder rendirnos a hacerlo en las suyas, segundo punto, no en las nuestras. Que sea Dios, su Espíritu Santo, obrando en nosotros para que nosotros podamos mostrar, encarnados en el amor que hemos recibido de Jesús, ese algo, ese mucho de la identidad de Cristo en nosotros. Y en tercer lugar, si tienes dudas sobre cómo reaccionar en una situación, pregúntate lo siguiente. Y reconozco que es una pregunta que por una parte puede tener un concepto, una apariencia como demasiado abstracta, pero por otra parte es tremendamente práctica. Si yo hago caso a este compañero que me dice, déjalo todo, tú sé feliz, ¿glorifico a Dios realmente? O a lo mejor estoy barriendo más bien para mi casa, para lo que me apetece en ese momento. Cuando yo digo, total, el Estado no me ha dado nada, va a ser cuestión de que ahora mismo empecemos a recaudar. ¿Me echo a dormir como el perezoso del que hablábamos antes en Proverbios? O más bien me planteo que si soy serio y seria con las tareas que se me han encomendado, mal trabajo de diplomático voy a hacer haciendo el vago, perdonadme que sea tan directa y tan clara. Cuando hacemos las cosas a medio gas, cuando no aplicamos lo que tenemos, porque, ojo, ahora estamos a medio gas porque estamos agotados, pero ¿qué pasa cuando no estamos tan agotados y sin embargo decidimos ir a medio gas? ¿A quién deshonramos con eso? Sí hay opciones.
sí hay opciones. Así que arriba, adentro, afuera, somos Iglesia. Carácter de Dios, en las fuerzas de Dios, para la gloria de Dios.